Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. La sociedad dominicana atrapada con el tema de la violencia. Violencia muy propia nuestra y violencia que nos llega. Cualquiera piensa que violencia al cuadrado. Violencia en el hogar, violencia en el trabajo, violencia en el barrio, en el residencial, violencia en la calle, violencia en un parqueo, por una palabra inapropiada, en lugar de que el otro responda con tranquilidad, lo que hace es responder en el mismo tono o quizá un poco más agresivo, y entonces se enciende la película social, el drama, y cualquiera saca un arma de fuego, un arma blanca, o un bate, o un cuchillo, y por ese camino no se transita hacia la paz. Los psiquiatras tienen mucho trabajo, los psicólogos también, los filósofos, los maestros, los pastores de iglesia, de la cristiana católica y de las otras. Es un trabajo arduo, colectivo, no es solo del gobierno. El gobierno tiene que mostrarse enérgico, amparado por supuesto en el marco de la ley, pero debe mostrarse enérgico. Y cuando digo el gobierno, estoy refiriendo al Estado, no al gobierno mirando la figura de un presidente, sino al Estado, el conjunto de las instituciones de la nación, sobre todo el Poder Judicial, el Ministerio Público, que sin excederse deben procurar hacer justicia, poner cada cosa en su lugar, en el marco de la ley, de la Constitución, de las normas. Esto es muy serio. Y las instituciones policiales y militares deben tener el control del territorio para que no nos llegue violencia desde el exterior. Y aquel o aquella dominicana o dominicano que se atrevan a asociarse con extranjeros para tener una actuación negativa, deben aplicarle con severidad la ley. Porque eso puede rozar la frontera de un delito patrio, rozar la frontera de una traición a la patria. Porque la patria debe ser responsabilidad de todos, los dominicanos, por supuesto, tutelado por un gobierno responsable, garante de derechos. Y cuando digo garante de derechos, digo también garante del patrimonio público. Porque ser garante de derechos implica cumplir deberes. Y la Constitución y las leyes obligan, mandan a los funcionarios públicos a tener una actuación de respeto a las leyes, a la buena costumbre y a hacerla cumplir. Por eso juran al tomar el cargo. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Lo que estamos viendo en los últimos años
es el desmoronamiento de la institucionalidad nacional. El desmoronamiento social hace rato que está en marcha, pero en los últimos años se desmorona todo el aparato institucional del país. Y eso es grave. Por eso no son raras las voces que se expresan, que se dejan sentir, diciendo que vamos perdiendo el país. Y los primeros responsables de la pérdida del país somos nosotros, como gobierno, como Estado y como ciudadanos. Porque cada vez que un dominicano actúa mal, violando las buenas costumbres, las buenas normas, la Constitución y las leyes, estamos dañando la patria, estamos dañando la nación dominicana. Es nuestro deber ser garante de la soberanía, ser garante de la estabilidad, ser garante de la buena costumbre, de la buena marcha en el país. Cierto, no desconozco todo el tema de la transculturación. A eso nos enfrentamos en la década de los años 70 del siglo pasado. Y siempre alertamos sobre lo que fue ese proceso que se puso en marcha a partir de la Revolución de Abril de 1965 o de la Guerra Patria. Todo aquel proceso de transculturización aposta por parte de los Estados Unidos, que lo primero que hicieron fue dejar rodar la droga en el país y alentar su consumo, porque eso lleva a la degradación humana. Y cuando se da ese proceso de degradación humana, al propio tiempo inicia un proceso de degradación nacional, de degradación de los valores. Y no solo fue la droga, vino la música, la transculturación en sentido general o en sentido amplio. Y por ahí María se va, se le acaba el jabón y ya no puede seguir lavando. Y entonces caminamos por las calles de Dios con la cara sucia y la ropa sucia. Cuando la patria debe ser siempre vestida con un traje de novia, es decir, puramente blanco, enteramente blanco, limpiamente blanco, en cuanto a comportamiento, a valores, principios y amor, que debe ser siempre un amor desbordado por la patria. Sin embargo, lo que estamos mirando es que nos han llevado a un despeñadero como nación. Y no podemos ni debemos echar toda la culpa a aquellos que atizaron y que propiciaron, que empujaron ese proceso de transculturación. Esos eran sus intereses para dominarnos. Los responsables son los gobernantes o los malos dominicanos que han estado gobernando la nación e hicieron caso a esas directrices extranjeras para que nos olvidáramos de valores y principios y que como Estado se estuviera reprimiendo y asesinando a la juventud intelectual del país, a aquella juventud que le dolía y que todavía hoy le duele la patria. Esos fueron los primeros que empezaron a sembrar o a sepultar la patria. Porque usted puede sembrar ideas, sembrar valores para multiplicarlo, como siembra un grano o una semilla de maíz para obtener una mazorca, que vale decir obtener 300, 500, 800 granos de maíz. Pero no, fueron dañando la patria con la permisividad en aras de quedarse en el poder, porque lo que le importaba era
traspasar el umbral de la historia con el nombramiento de que fueron 3 veces presidente de la República o de que fueron 4 veces presidente de la República. Una ambición personal desmedida que en nada favorece a la patria. Al final, cuando nos quedemos sin patria, ¿cuál será su gloria? ¿Cuál será su historia? Esa historia será borrada porque no habrá patria. No habrá patria. Así que estamos en un momento muy difícil de la nación dominicana. La cultura de la violencia se ha ido generalizando. Hace un tiempo, 40, 50 años, era la violencia policial contra el ciudadano. Eso se fue multiplicando, fue creciendo. Llegó un momento en que sectores de la ciudadanía no guardaban respeto a la autoridad, ni siquiera a la autoridad armada, como son los policías o los guardias. Y entonces vimos el desafío a esa autoridad policial o militar, porque esas autoridades perdieron el respeto porque irrespetaron a la población y se comportaron o empezaron a comportarse como delincuentes. Esa es la pura verdad. Claro, lo empujaron a ese comportamiento, permitiéndole esos desvaríos. ¿Para qué? Para corromperla, para quitarle autoridad moral. Por eso en cualquier momento Estados Unidos pide decenas de militares y generales en extradición y los gobiernos nuestros no lo entregan, no se atreven, porque creen que los que quedan ahí lo pueden tumbar. Y hay un apego a la vanidad del poder. Y entonces se fue permitiendo, la droga empezó, los militares que tenían que cuidar a los policías, todo el tema de la seguridad interior de la nación, se fueron también vinculando a eso. La corrupción, el lavado de dinero, porque miraron a políticos que se enriquecían. Y un sargento o un teniente veía que un general se enriquecía, que tenía finca, queridas y buenos vehículos, muchos apartamentos. Y se daban cuenta cómo lo obtenían. Y entonces también ellos querían una cuota de ese pastel que viene de la corrupción, ese pastel envenenado para la nación. Porque en la medida en que un oficial, un guardia, un policía permite manchar el uniforme, que es el uniforme que debe representar la integridad de la nación, la soberanía nacional, se mancha, entonces se va manchando la soberanía de la patria. Y nos fueron empujando a eso fuerzas extranjeras, poderes extranjeros, para cualquierizarnos. Y así andamos hoy, cualquierizados. Yo siempre le digo al hermano Juan Francisco, que debe estar por ahí, ya lo vi en el chat, que quiero conocer un general honesto. Él con su cara de buena gente me dice que sí, que hay mucho. Y yo le digo, pues invite uno a que conversemos, no para atacarlo, sino para hablar de los modales, de los buenos modales, para hablar de lo que debe ser la rectitud de un oficial del ejército dominicano, que debe ser guardián de la soberanía, guardián de la patria. Un soldado de la patria debe ser como un médico que se forma para salvar vidas. Y el soldado de la patria, el militar, está para salvaguardar la integridad del territorio y de la bandera nacional, es decir, de la soberanía patria. Ese es el deber ser. Y aquella canción estremecedora de conciencia de Cuco Baloy se ha echado al olvido. Soldado honrado es aquel que cuando uno escucha eso, no solo en la voz de Cuco Baloy, sino de cualquier otro artista, o de un gran declamador como José Ismael Román, o este muchacho Tirso Medrano,
uno siente que la piel se le pone de gallina por el amor a la patria, por lo que encierran esas letras en el momento histórico en que Cuco Valor la elevó tan alto como se eleva la bandera nacional cuando uno en la mañana la iza. Pero hoy estamos viendo un proceso de degradación nacional, de degradación de la patria. Mientras tanto, los políticos nuestros, esos que han ido al poder para enriquecerse y permitir que otros puedan también enriquecerse, empresarios y no empresarios, para que luego le deban el agradecimiento y lo puedan respaldar en una futura aspiración para volver al Estado. Pero para volver a hacer ¿qué? Para seguir degradando la patria. Por eso hoy estamos donde estamos. Una patria pisoteada, una patria ninguneada, una patria aparentemente con escaso valor. Natanael, vamos a la pausa. Quizá don Aristóteles Poncerrate me ayude a comprender estos momentos difíciles de la nación. Pausamos.